buenas noches para todas y todos ustedes, estimables colegas, profesores, médicos en formación y siempre, amigas y amigos. Para mí siempre es un gusto darles la bienvenida y en esta noche tan especial a la presentación del caso clínico del módulo Tips en Fonocirugía. Todo esto rumbo a nuestros primeros 80 años de nuestra muy querida sociedad. Este es un espacio académico pensado para análisis práctico, el intercambio de experiencias y la mejora continua de nuestra práctica médica y quirúrgica. Hoy, la fonocirugía es un área particularmente exigente en nuestra especialidad, donde cada decisión técnica tiene un impacto directo en la función vocal y, por ende, en la calidad de vida de nuestras y nuestros pacientes. Por ello, resulta fundamental contar con espacios como este, enfocados en compartir consejos prácticos, criterios clínicos y experiencia aplicada. Para mí siempre es un honor presentar nuevamente al doctor Marcelo Stang, a quien agradecemos sinceramente su disposición para compartir su conocimiento y su visión en este campo tan especializado. Estamos seguros de que su participación aportará herramientas muy valiosas y reflexiones útiles para todas y todos nosotros. Les invito a aprovechar esta sesión, a participar activamente y a enriquecer la discusión con sus preguntas y comentarios. Este tipo de encuentros fortalecen no solo nuestras actividades, nuestras habilidades, sino también el sentido de comunidad académica que distinguen a nuestra muy querida sociedad. Para coordinar este webinar, rumbo al 80º aniversario de nuestra muy querida y certificada sociedad, estará la doctora Nancy Aguilar Muñoz, directora del 77 Congreso Nacional, obviamente, de nuestra sociedad. Y a nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quiero dar un especial agradecimiento a Ecleris y en especial al licenciado Javier Closet por su confianza y colaboración, y a todos y todas ustedes por su presencia y su compromiso con la educación médica continua. Que sea una exitosa y excelente sesión. Doctor Stang, muchas gracias. Nancy, adelante, por favor. Buenas noches. Pues bueno, yo voy a tener el placer de presentar nuevamente a un querido amigo, Marcelo Stajan. Él es especialista universitario en otorrinolaringología, especialista en voz profesional, expresidente de la Asociación de Otorrinolaringología de la Sociedad de Buenos Aires, Argentina, miembro de la Comisión Directiva de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, presidente del último Congreso Argentino del 2024 e integrante del Servicio de Otorrinolaringología del Centro de Educación Médica e Investigación Clínica. Y pues le damos la más cordial bienvenida nuevamente, aunque sea por este medio, a México, para el módulo Tips en Fonocirugía, y pronto te esperamos por acá, Marcelo. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Nancy. Espero estar pronto por ahí y conocerlo. Y vamos a empezar con la charla. Un segundito que voy a compartir. Y me van a decir si se ve bien o no. Un segundito. Que acomodo la pantalla. No. Ahí está. Un Se ve segundito perfecto. sí, que acomodo la pantalla para achicarme acá. Listo. Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí. Muy bien. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Espero que la primera charla no los haya aburrido mucho. Y vamos a tratar de, en esta charla, hablar bien práctico en tips en fonocirugía. No mostré la vez pasada, estos son las 3 sedes más importantes del CEMIC, que es donde yo
trabajo, donde realizo la mayor parte de mi actividad. Es un hospital universitario y ahí desarrollo casi todo esto que vamos a empezar a hablar ahora. Entonces, dividí la charla en estos 10 ítems: la definición, cómo es el preoperatorio, el equipamiento que hay que usar, la anestesia, cómo es la organización del quirófano, la posición del paciente, la posición del cirujano, la exposición de la laringe, cómo vemos y cómo tratamos el postoperatorio. Vamos a ir viendo estos tips y, como siempre digo, me pueden interrumpir, hacer preguntas cuando lo deseen. Entonces, vamos a primero con la definición. ¿Qué es la fonocirugía? La fonocirugía abarca una variedad de operaciones, o sea, no es una sola, que tienen como meta principal la de mejorar la calidad de la voz, por lo cual es una cirugía electiva. O sea, el paciente la tiene que elegir. Podemos dejarlo con la patología y simplemente va a tener una mala calidad vocal, pero no se va a morir. Entonces, principalmente selectiva, limita el espacio de disección lo más superficial posible. Esto creo que es el punto fundamental. No hay que sacar lo justo y necesario. Sería como en rinosinología, mínimamente invasiva. Hay que hacer lo menos posible, pero lograr mejorar la calidad de la voz. Y el otro ítem importante, que la fonocirugía maximiza la preservación epitelial y de la lámina propia. Nosotros tenemos que tratar de trabajar por encima de la lámina propia, no tocarla. Esto es distinto a lo que es una fonocirugía. Yo me acuerdo que hace más de 30 y pico de años, mejor no decirlo, eh, las primeras cirugías que hice me las enseñaban a hacer un laringoscopio, poner el laringoscopio con una pinza, tratar de agarrar el pólipo y tironearlo. Era una ranquectomía. Después vino el microscopio, después fueron mejorando la calidad de las imágenes y así fue progresando todo esto hasta llegar a esto, que es una fonocirugía, que yo siempre digo, no es solamente para un profesional de la voz, es para todo paciente que quiera mejorar la calidad de la voz. Principios básicos de la fonocirugía. Primero, condición sine qua non, tener una exposición adecuada. Y esto vamos a ver cómo lo logramos, pero si no tenemos una exposición adecuada de la patología, de la zona en la que tenemos que trabajar, y no lo logramos por distintos métodos como vamos a ver ahora, es preferible retirar el laringoscopio, despertar al paciente y planificar nuevamente para poder lograrlo. Si no, estamos trabajando a ciegas. La magnificación, esto es importantísimo y es lo que hoy en día nos hace la diferencia de esas primeras cirugías que les comentaba, que sea una magnificación con microscopio, con endoscopio, con lo que sea, pero tenemos que ver bien. Acuérdense que unas cuerdas vocales más de 20 milímetros no tienen, con lo cual trabajamos en cosas muy pequeñas que las tenemos que ver muy bien. Tenemos que tener un instrumental adecuado, esto también lo vamos a ver, y principalmente esto, rigor técnico. Gente, si queremos hacer, como en todo en la medicina, pero en esto que es tan especializado, es si queremos operar bien, queremos salir con los mejores resultados, en este caso vocales, tenemos que sentar el trasero, estudiar, practicar, investigar, probar para llegar a un resultado óptimo. Muy bien. Yo siempre digo una cosa, el preoperatorio, o sea, siempre le digo a los pacientes,
la cirugía no es que es el momento que entras al quirófano y salís del quirófano. La cirugía empieza desde el momento que uno hace el diagnóstico hasta el momento que uno le da el alta bien en el posoperatorio alejado. Entonces, estas son cosas creo que hasta más fundamentales que la cirugía misma. El preoperatorio, primero, tenemos que hacer una correcta evaluación vocal, sea como visión, como tenemos acá, Otra vez. este caso. Este caso nadie dudaría que hay que operarlo, Muy pero bien. como lo dije Otra vez. la vez pasada, ustedes se dan cuenta que la cuerda vocal izquierda tiene una buena onda mucosa, Respirar, respirar. mientras que la cuerda vocal derecha, Ahora sí. por el peso del pólipo, Bien. no Otra genera vez. onda mucosa. Entonces, acá tenemos con la estroboscopía, con los fibroscopios chip and tip, podemos ver Ahora sí. y ver en este pólipo, ya lo planificamos, vemos que tiene un pedículo corto. Miren Otra esto vez. también. Ahora sí. Un pólipo Respira, hemorrágico respira suave. Otra vez. sobre el labio superior de la cuerda vocal izquierda. Muy bien. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos que también agregarle laboratorio de voz y tenemos que tomar la decisión quirúrgica y explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacerle, cuánto tiempo va a estar en el posoperatorio, qué trabajo de rehabilitación tiene que hacer en el posoperatorio, porque yo veo muchos casos de pacientes que me llegan en donde me dicen, sí, me operaron de cuerdas vocales. ¿De qué lo operaron? Y no sé, me operaron de cuerdas vocales. El paciente no tenía idea. Sí, un nódulo, le digo, un nódulo en una cuerda vocal, ¿no será un pólipo? Sí, un pólipo, un quiste. Esto de explicarle al paciente hace que el paciente se comprometa en el tratamiento. Acuérdense, no es solamente operar, es el pre y el postoperatorio. La elección de la fecha, esto es algo importantísimo y más cuando van a operar a una persona que usa su voz para trabajar, sea un profesional de la voz o sea simplemente hasta un vendedor. ¿Por qué? Porque esto es caso real. Me llega un paciente, un profesional de la voz, un cantante, que agarra, le recomiendan para que me venga a ver por una cirugía, por un pólipo de cuerda vocal, nada del otro mundo, pero él viene ya con la idea que le han comentado de que él se opera y ya al día siguiente, a los 2, 3 días, ya puede empezar con su gira de conciertos. Esto hay que explicarle al paciente que tiene que tener un posoperatorio con reposo vocal, todo esto lo vamos a ir viendo, pero esto hay que explicárselo bien. Esto, aparte de darle tranquilidad al paciente, evita graves problemas, no solo médicos, sino legales, porque hay pacientes que esto no preguntan y creen que listo, al día siguiente ya está todo bien y, y no. O lo mismo una cosa, un paciente que una vez, después de la cirugía, se fue, después de 2, 3 horas del posoperatorio inmediato, se fue manejando a su domicilio. Hay que explicar todas estas cositas que son en esas tonterías, pero hacen a que el paciente se sienta seguro y no cometa errores. Otra cosa importante, esto de explicarle bien al paciente tiene que quedar siempre registrado. Registrado y uno puede tener una preforma en el consentimiento, pero las partes importantes tienen que estar escritas a mano. Por lo menos acá en la Argentina, todos los abogados que realizan mala praxis
recomiendan eso, no sé cómo es ahí en México, y nunca hacerle firmar el consentimiento informado cuando está entrando al quirófano. El consentimiento informado, una de las cosas que tiene es que el paciente lo puede revocar en cualquier momento, hasta en el momento que ingresa a quirófano y empieza la cirugía. Entonces el paciente tiene que estar bien informado. Hay que hacérselo informar un tiempo antes. Y principalmente hay que planificar la cirugía. A veces en chicos jóvenes, cuando me piden que los ayude en cirugía y, y residentes o médicos que recién terminan su residencia, agarra y me dicen, Marcelo, ¿me podés ayudar? Tengo una cirugía de cuerdas vocales. Le digo, sí, no hay problema, yo te ayudo para apoyarte todo. De repente, el día anterior me dicen, doctor, ¿usted puede llevar su caja? Porque el que me la iba a prestar no puede nada. El no conocer el instrumental que uno tiene para la cirugía también es la no planificación de la cirugía. Uno tiene que conocer el instrumental con el que va a trabajar y siempre, siempre planificar en la mente la cirugía. Obvio que en la medida que uno va teniendo más experiencia, esto lo hace a veces casi automáticamente. Pero me acuerdo una vez que estaba yo una noche leyendo el libro de Rosen. Estaba viendo algunas técnicas y mi hijo más chico me agarra, me pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy acá revisando estudiando unas técnicas quirúrgicas. Me dice, ¿qué? ¿No sabes operar para una cirugía de mañana? Explicándole que uno siempre está en constante actualización y uno releer las técnicas, planificar la cirugía, ver las imágenes, hacen que en el momento de que uno está en quirófano sea todavía más placentero. Aquí tengo una pregunta, Marcelo. Sí, sí, decime. Me dicen, bueno, describe el doctor Cruz Castillo, la detección de pólipo y pólipo hemorrágico en cuerda vocal, ¿se trata de patología crónica o aguda? Y si se trata de patología crónica, ¿solo es cirugía o requiere tratamiento médico previo y por cuánto tiempo? Con la intención de optimizar y ampliar los resultados. Muy buena pregunta. El pólipo hemorrágico, estaba hoy mientras revisaba la última parte, la última revisión de la cirugía de esta clase, dije, voy a ver si pongo esta, pero lo pueden buscar, creo que está en mi perfil de Instagram. Eh, Ahora vamos a ver que un pólipo crónico va a ir a cirugía. Pero un pólipo hemorrágico hay que tratarlo como una hemorragia de cuerda vocal, con reposo vocal y todo. ¿Cuándo llevaría un pólipo hemorrágico agudo a quirófano? Si lo veo, lo controlo, veo que es un pólipo que tiene sangre a tensión y veo que al día siguiente está aumentando y ahí hay un vasito que no está parando de dar sangre y ahí lo metería para drenar. Me ha pasado creo que una o dos veces, pero dame un ratito y te voy a contestar un montón de las preguntas en esta parte que viene ahora. Muy bien, el preoperatorio. El preoperatorio evitar en lo posible aspirina, AINES y anticoagulantes. Y hoy en día, y hoy en día también estas drogas estas inyecciones para bajar de peso y controlar la diabetes, se me fue ahora el nombre de la droga, estas drogas que están ahora si alguien me ayuda, se me borró el nombre, eh, para, ¿Semaglutida? ¿cuál? ¿Semaglutida o cuál? No. Esa, que son las inyecciones que se ponen ahora que están de moda para adelgazar y controlar la diabetes, que esas drogas lo que hacen enlentecen el tránsito intestinal. Me ha pasado justamente el jueves que
actor acá muy conocido en Argentina que lo tenía que operar. El sábado me dice, Marcelo, no te había dicho, me olvidé decirte, no me había dicho, me apliqué la inyección. Y eso se necesita por lo menos 7 a 10 días como mínimo, porque enlentece tanto el tránsito intestinal que los endoscopistas gástricos llegan a ver restos de comida en el estómago después de más de 12 horas de ayuno, siguen viendo restos de comida, con lo cual es otra droga que hay que preguntar activamente si le está poniendo el paciente, porque hay en muchas partes del mundo estas inyecciones se las aplican sin controles médicos. Las consiguen y se las aplican sin controles médicos. Basta adelgazar y trae sus buenos problemas y nos puede traer un gran problema en la cirugía. Evitar el abuso y el mal uso de la voz. Esto es, eh, vamos a un partido de fútbol a gritar, o como una vez me pasó, yo tengo por costumbre, 24, 48 horas antes, yo le hago un control rápido de cuerdas vocales al paciente para tener la imagen más cercana a la cirugía. Estaba acá una chica que estaba estudiando en la universidad, en la UNA, Universidad eh, Nacional de las Artes, acá de cantante, y tenía un pequeño pólipo, nada del otro mundo, pero le agarró, empezó a pensar y creía que no iba a poder cantar nunca más, entonces durante toda la noche del día anterior estuvo cantando, pero a todo volumen, pero a todo volumen. Lo opero y en medio de la cirugía me encuentro que tenía toda una hemorragia en la cuerda vocal, donde estaba el pólipo. Lo dreno, saco el pólipo, todo, y no entendía. Hasta por momento le decía a mi anestesista, che, ¿le intubaste bien? Te costó mucho porque no puede ser. Y cuando salgo le pregunto a la madre y me cuenta todo esto. Como creía que nunca más iba a cantar, ¡prum! Abusó de la voz. Uno tiene que estar preparado para estas cosas. Evitar en lo posible la cirugía en el periodo premenstrual. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer se dematiza. También se dematizan las cuerdas vocales. Y si uno no tiene ese concepto y uno no sabe en qué fase del periodo está la paciente, uno puede, por el edema, sacar más material del que debería sacar. Entonces, uno puede operar mientras la mujer esté dematizada, sí, pero siempre teniendo en cuenta cuánto material uno va a sacar o dónde va a ser la incisión para no exagerar, porque una vez que pase ese edema, nos vamos a encontrar que hicimos una incisión mucho más grande de la que necesitábamos. Preoperatorio seguimos. Esto es algo fundamental y es una condición sine qua non. Ningún paciente mío de fonocirugía, y estamos hablando de fonocirugía para mejorar la calidad vocal, entra si primero no hizo fonoterapia con una profesional especializada en la voz. No hay manera que entre a quirófano. No estamos hablando si pienso que es un tumor o algo similar. Estamos hablando para mejorar la calidad vocal. ¿Por qué es tan importante la terapia preoperatoria? Porque primero nos ayudan mucho a preparar al paciente psicológicamente. Los terapeutas vocales, los vocólogos, trabajan mucho en eso, no solamente en la rehabilitación. Empiezan ya con la educación vocal para la persona, modifican y mejoran las técnicas y hábitos y sientan las bases para la terapia vocal posoperatoria. Esto lo hice con inteligencia artificial, pero esta es la clave de todo un tratamiento de la patología vocal.
está, y eso en una mesa, siempre lo digo, es como la mesa redonda del rey Arturo, todos al mismo nivel. El laringólogo, la fonodióloga o fonodióloga y el coach vocal si es un profesional de la voz. Y las decisiones las tomamos en conjuntos. Todo, nos sentamos, nos reunimos y las tomamos en conjunto para ver lo mejor para el paciente. Y esto viniendo a la pregunta que me hicieron antes, eh, cuento un caso a tal punto tan importante es la fonoterapia que me habían preguntado un pólipo hemorrágico, me viene a ver un mago que trabaja haciendo shows de magia con una disfonía que empezó de golpe, después de un grito, después de un esfuerzo, y aparece con un pólipo hemorrágico en borde libre de cuerda vocal izquierda. Le digo que posiblemente sea quirúrgico, pero primero va a ser fonoterapia. Empieza fonoterapia, me viene a ver a las 3 semanas, cuando le voy a hacer el control, el pólipo no estaba. Entonces, yo siempre le explico a los pacientes, si vos tenés, hoy en día en todo el mundo se puede hacer lo que uno quiera, a vos te gusta usar botas, pero usar las botas al revés. Te acostumbras, te adaptás, en algún momento por la horma de la bota al revés, te van a empezar a salir callos. Los callos van a crecer, crecer, van a dolerte, va a llegar un momento que no vas a poder ni caminar porque del dolor que vas a tener. Entonces, ¿qué vas? Vas al traumatólogo, el traumatólogo especialista en pie te opera, te deja el pie más bonito de lo que lo tenías antes de la cirugía. Pasa un tiempo, te da el alta y vos volvés a usar las botas al revés. ¿Qué va a pasar? Obvio, te va a volver a salir, pero peor. Acá es exactamente lo mismo. Si no empezamos preoperatoriamente a mejorar y a cambiar los hábitos que hicieron que aparezca la patología, de nada sirve que lo operemos. Yo, y esto lo discuto mucho y lo aprendí de grandes maestros, la fonoterapia es fundamental, es parte del equipo y parte igualitaria del equipo. A veces pasa que con muy buenas fonodiólogas y el paciente se predispone tanto que desaparece pólipos, me pasa muy seguido, y la mayoría de las veces el paciente llega con una laringe mucha más relajada, con lo cual me facilita la inserción del laringoscopio y la recuperación posoperatoria mejora un montón. Pasemos al equipamiento. Y acá esta frase que puse me parece a mí fundamental. Debemos tener a disposición todo el material que podríamos llegar a necesitar. Como verán, este es el laringoscopio que más uso. Este era un viejo protector bucal de boxeo. Ahora tengo uno ¿cómo se llama? Con colmillos, así, con dibujitos, que queda muy bonito. Pero yo tengo toda esta variedad y tengo todavía más laringoscopios para cualquier eh, para cualquier inconveniente que suceda. Tengo laringoscopios anchos, tengo laringoscopios bien chiquitos cuando a veces es difícil introducirlo y no llegamos. Y esta es la mesa que prepara mi instrumentadora. Acá tengo todo el material, no, lo tengo guardado, mucha parte del material lo tengo en las cajas, pero siempre lo llevo a las cirugías, siempre, siempre. Muchas veces me pasa que donde yo estoy, alguien va a operar y de repente me llama y me dice, doctor, ¿podemos usar una pinza de su instrumental? Obvio que les digo, les permito, pero porque no la traje, porque creía que no la iba a necesitar. Uno tiene que llevar
todo el material. Eso no quiere decir que lo usemos, pero tenemos que tener a disposición todo el material. Miren, distintos tipos de punta. Esto es una muestra de todo el material que tengo. Y otra cosita, las tijeras se desafilan. Y hasta ahora, a menos que alguien de ustedes me diga que lo pueden hacer y consiguieron un lugar, eh, muy difícil volverlas a afilar, con lo cual siempre tener instrumental para renovar o renovar directamente. Todo este tipo de lancetas, tenemos que contar con todo el equipamiento. La anestesia, gran ítem. Primero, nosotros trabajamos en el mismo lugar donde trabaja el anestesista, con lo cual nos tenemos que, en principio, llevar bien. No digo ser amigos, pero llevarnos bien. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. De ser posible, siempre con el mismo equipo de anestesistas. Yo tengo mi anestesista de cabecera y un grupo de anestesistas que si no puede estar en una cirugía, viene otro. ¿Qué me ayuda esto? Que yo no tengo que estar explicándole a cada anestesista, mirá, me tenés que poner un tubo, como dice acá en el ítem 3, el tubo endotraqueal más chico, necesito buena relajación, voy a tardar tanto en este tipo de cirugía porque ya me conocen y eso hace que se facilite todo. Lo mismo, muy buena relajación y plano anestésico. Eh, y esto pasa cuando uno no conoce al anestesista y el anestesista no lo conoce a uno. O anestesistas que no están habituados a hacer este tipo de cirugía y lo que hacen lo duermen, pero no lo relajan bien. Y uno está, vemos que las cuerdas vocales se mueven, el paciente hace mucha fuerza, no podemos trabajar tranquilos. Lo mismo, un buen anestesista y que nos conoce y principalmente que nos tiene confianza, eso se logra trabajando en equipo, charlando con el anestesista hasta que a uno lo conoce. Los tubos lo más finitos posibles. Y lo más finitos posibles, digo, también con el balón, porque no es lo mismo este tubo que tiene, estos dos tubos que tienen el mismo diámetro, pero miren la diferencia del balón. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Y siempre los tubos espiralados. ¿Cómo nos organizamos en el quirófano? Esto es importante también porque nos lleva a la tranquilidad y cada uno tiene que saber qué lugar ocupa y dónde está. En líneas generales, el paciente está acá, la cabecera acá, el cirujano en la cabecera, el ayudante mío, por ejemplo, está siempre a la izquierda, del otro lado la instrumentadora. Entonces, acá estamos, esta es nuestra área de trabajo. El video lo ponemos acá para después, una vez que estamos trabajando, tiene un brazo que el monitor lo tengo enfrente mío. El anestesista con los tubos, dos opciones, o va hacia los pies del paciente o directamente sale para esta zona, según a veces el quirófano y según a veces el largo de las mangueras. El microscopio está en esta zona y si usamos otros equipos, por ejemplo, láser, radiofrecuencia, los tenemos acá y simplemente cuando los necesitamos los acercamos y nos conectamos. Entonces, con esta organización uno sabe en qué, dónde está cada cosa, en qué posición estamos y todo se vuelve muchísimo más fluido. Lo mismo que la instrumentadora o el ayudante en cualquier cirugía, esto no es solamente en una fonocirugía, el ayudante tiene que ser tan cirujano como el cirujano mismo, primero por una razón, uno no está exento de que el cirujano se pueda desmayar, le pase algo, y segundo, el ayudante tiene que saber cuál es el paso que va a hacer el cirujano o la instrumentadora. Esto se vio mucho, y supongo que a ustedes también les debe haber pasado en la época de la pandemia, cuando teníamos que hacer cirugías de urgencia o las pocas cirugías que podíamos hacer y estábamos con cascos, con doble barbijo, con escafandras,
que directamente no nos escuchábamos en uno el otro. El trabajar siempre con el mismo equipo hacía que ya conocíamos los pasos que cada uno iba a hacer y la cirugía resultaba mucho más alentadora. Otro ítem más, la posición del paciente. La posición del paciente tiene que estar siempre, siempre con la cabeza elevada. Lo que nunca hay que hacer es esto. A mí me enseñaron las primeras microcirugías que yo hice, me enseñaron así, ponerle un rollito, una azalea, un rollito abajo de los hombros para así poner el laringoscopio. Esa es la posición que tenemos que evitar. Siempre la cabeza o horizontal o elevada. Siempre esto es lo más importante. Y a mí no lo tengo, pero sí uso esta técnica, es estos soportes para no hacer presión en el pecho del paciente. Ya vamos a ver por qué. Otra de las cosas, tenemos que trabajar cómodos, aunque sean cirugías que a veces duran pocos minutos, 10, 15 minutos, tenemos que trabajar cómodo. Y aunque tengamos el mejor pulso que podamos tener, trabajamos con instrumental largo, donde cualquier movimiento de nuestra mano, la punta hace un zigzagueo muy, muy importante. Con lo cual, trabajar en el aire nos aumenta ese temblor. Entonces, lo que tenemos que hacer, siempre tenemos que apoyar. Acá yo tengo una mesa donde me apoyo, si no, simplemente cuando no tengo esta mesa, porque lo están usando en otro lado, simplemente al paciente lo posiciono en una posición más hacia las piernas, en los brazos, menos en la cirugía. Ustedes ven acá una de mis instrumentadoras siempre al lado izquierdo y el microscopio viniendo del lado derecho. Muy bien, acá entramos ya directamente bien en la cirugía. La exposición de la laringe. Volvemos, es un trabajo en equipo con el ayudante y a veces con el anestesista. Eh, Hay que tener paciencia y perseverancia. A ver quién opera más rápido o quién hace las cosas más rápido. Hay que tener paciencia y perseverancia. No es una cuestión de fuerza, sino actitud, la exposición de la laringe. Y es un ajuste milimétrico. Y ahora vamos a ver por qué. Esta imagen me la facilitó un gran amigo, muy conocido también por ustedes, el doctor Agricio Crespo, de la Unicamp en Campinas, Brasil. Y él habla de esto, que la exposición de la laringe es una distensión interna, uno está abriendo la laringe, y una compresión externa, que es cuando nosotros la bajamos. ¿Cuál es el gran problema para exponerle la laringe? Es esto, el buzo ioides, que los músculos ioides lo traccionan para abajo. Entonces, cuando nosotros no podemos ver la laringe, la cuerda vocal, es simplemente porque el ioides está traccionando hacia posterior. Entonces, acá viene esto del trabajo en equipo. Me acuerdo la primera vez que no podía intubar a una persona, era residente, y uno de mis maestros agarró, me dijo, tranquilo, llegaste hasta hipofaringe, estás viendo por ahí la epiglotis, ajusté un poquito eh, la traba del suspensor. Vení, charlemos un ratito, charlamos 3, 4 minutos, me dice, muy bien, sacá el suspensor, entra un poquito más. Y así lentamente me fue enseñando a que
simplemente con paciencia, que los músculos se vayan distendiendo, que este hioides vaya más para anterior, logré la intubación. ¿Qué pasa si no tenemos esto? Para eso están los distintos laringoscopios. Yo lo que hago cuando ya considero en la evaluación preoperatoria que el paciente va a hacer una intubación dificultosa, o porque ya lo operé una vez y me costó mucho y lo tengo que volver a operar, eh, yo lo mando a fonoaudiólogas que se especializaron en esto, en donde con masajes m- me hacen que el hioides se relaje, los músculos del hioides, y el hioides va bien para anterior, y sinceramente después de eso, rara vez tengo ese mismo paciente que en la primera cirugía me costó mucho, tengo una exposición espectacular. Eh, Más cuando son cuellos gordos, o el ángulo, veo que va a ser muy dificultoso, agarro, ya directamente los mando en la terapia preoperatoria fonatoria y mejoran un montón. El doctor Agricio Crespo, ¿cuándo fue? En Chile, creo que en el último Panamericano, eh, no, en Chile, yo no me acuerdo si fue en el último Panamericano, contó que él cuando tiene estos casos muy difíciles, que no puede ni aun con un laringoscopio finito, lo que hace una pequeña incisión en el cuello y parte en dos el cuerpo del hioides, con lo cual lo deja así abierto, cierra y ahí tiene una exposición total de la laringe. Esto es esto, entonces es distensión interna y compresión externa. Ahora, otra cosita, dije que es un ajuste milimétrico. Y miren este caso, uno va poniendo una epiglotis laxa que uno agarra y se la lleva, la dobla. Estos milímetros que me hacen de más la epiglotis así doblada son los milímetros que no me permiten ver en su totalidad la glotis. Entonces, siempre que vayan a intubar, vayan por abajo del tubo, es una recomendación, vayan siguiendo el tubo, pero por abajo, una vez que ven que pasan la epiglotis, mueven un poquito así de costado el laringoscopio, cae el tubo y ahí se encuentran con la glotis y se evitan estos problemas. Marcelo, Sí, tengo una pregunta de la doctora Ana Saavedra. Ella sí. dice que si los relajantes musculares indicados días antes de la cirugía favorece la exposición. Sé que hay gente que los da, pero yo personalmente no los pongo. Hay gente que da diazepam y otros tipos de relajantes, pero cuando el músculo está contracturado, necesitas mucho tiempo. Fíjense en ustedes mismos cuando tienen una contractura o en el cuello o algo, uno toma un relajante y sí, afloja un poco, pero el músculo sigue contracturado. Para mí, lo mejor de todo es esto. O kinesiólogos que se dediquen a esto. También tengo una kinesióloga que se dedica a esto y hace desde masaje en la base de la lengua y todo el cuello, y les puedo asegurar que cambia drásticamente eh, la exposición de la laringe. Y que si tomas en cuenta la calidad de la función pulmonar para la intubación y la extubación. La calidad de la... Eso está en el preoperatorio. No, en la exposición de la laringe no tiene que ver, porque literalmente el paciente está intubado. El paciente ya está intubado y a menos que el anestesista me diga, mirá, no está ventilando bien. Ejemplo, paciente obeso que operé de un pólipo bien en comisura anterior. Eh,
lo intuba, me pone un tubo chico, pero el tubo no daba por la presión del tórax que tenía y del abdomen, no lo podía ventilar, no lo podía ventilar bien. Le dije, cambialo, ponele uno más grande y me adapto a lo que hay. Hay que ir manejando. Por eso es un trabajo de equipo. No, no pasó nada, nadie se puso nervioso. Simplemente, si alguien del equipo dice, che, paren, hasta acá puedo, todo el equipo ayuda a esa persona. ¿Algo más o no? No, listo, súper, gracias. Vamos, seguimos. Miren esto, y acá les dejo abajo el trabajo que lo hacen. Este trabajo midieron cuál es la presión que ejerce todo el laringoscopio y el aparato de suspensión sobre la lengua, sobre el torso y sobre los dientes. Y acá vamos a entender por qué tenemos que usar protección y por qué a veces se rompen dientes. Fíjense, la presión ejercida sobre la base de la lengua es la suma de las presiones ejercidas sobre el tórax y los dientes. Si sobre el tórax hay aproximadamente una presión ejercida de 44 newton, ahora sobre el dorso una presión de 190 newton, una fuerza, perdón, presión se mide en otra, ¿verdad? Una fuerza. Quiere decir que sobre la lengua hay una presión de 233 newton. Y a esto les va a hacer entender por qué a veces, y lo vamos a ver en las complicaciones, tenemos personas que tienen parestesias o tienen sensibilidad alterada en la lengua. ¿Y por qué si ustedes se toman el trabajo de ver la lengua después de unos minutos que están trabajando, van a ver que se pone de un color medio oscurito? Porque la presión que estamos ejerciendo es muy, muy, muy fuerte. Lo mismo, protección sobre los dientes. Eh, eh, yo veo que mucha gente usa gasas. Perdón, creo que hay que usar protectores. Yo uso protección, los protectores, disculpen, de los que hacen artes marciales o boxeo. Son duros, los coloco y me ejercen una protección. Aún así, ¿se pueden romper un diente? Sí, me ha pasado y creo que el laringólogo que diga que no, nunca se le rompió un diente o se le astilló un diente, todo, eh, eh, em, no es la verdad. Pero hay que tener mucho cuidado, puede salir todo muy linda la cirugía, una cirugía preciosa, todo, pero por estas fuerzas que estamos ejerciendo, podemos tener una seria complicación. Este es el trabajo, se los recomiendo, léanlo cómo fueron investigando todas estas presiones y van a entender cada vez que hacen una laringoscopía y meten un laringoscopio el cuidado que tienen que tener. Otra cosa, la magnificación. Esto es lo que creo que nos cambia a todos. Como ven acá, acá estoy con una colega, también laringóloga, la doctora María Vitti, que estamos haciendo una glotoplastía. Entonces, este es uno de los nuevos microscopios que tenemos en la institución, eh, con lo cual es una maravilla operar con esto y tanto el ayudante puede ver eh, espectacularmente lo que uno está haciendo. Pero a veces necesitamos, eh, no llegamos a ver completamente y tenemos que usar, por ejemplo, endoscopios. Entonces también tenemos que tener unos endoscopios. Yo tengo un endoscopio Ecleris largo, son los mismos que usan en neurología con vista de 30 grados. Entonces, esto que con el microscopio no lo podía ver, miren qué fácil se ve con el endoscopio. Y es una papilomatosis, ahí lo estoy sacando con una punta de Collaton
Primero lo tení con índigo carmín para ver bien las lesiones y listo. Y ven cómo queda. Esta es una cirugía que me prestó una gran colega de la provincia de Córdoba, que miren, yo uso más microscopio. Ella usa directamente el endoscopio. Y miren cómo puede trabajar tranquilamente y miren con qué buena visión. ¿Ven? Yo me malacostumbré teniendo este microscopio porque realmente se ve espectacular. Pero ven, uno puede trabajar tranquilamente sobre sobre la cuerda vocal y sacar un quistecito como lo está haciendo ella en este momento con endoscopio. Y listo. También Sí, preguntan sobre ventilación jet. ventilación jet, sí, la uso cuando es necesaria, cuando tengo que hacer algo muy rápido. Generalmente mis colegas que hacen laringe en pediatría utilizan más eso, pero sí, la ventilación jet también. No sirve, o sea, sirve, pero tenemos que también elegir al paciente. No en todos los casos podemos hacer, pero sí, se usa la ventilación jet, no habría ningún problema. Más, el doctor Cristiano Olavarría en Chile me mostró unos tubos endotraqueales creo que de diámetro interno que eran un número 3 o 4, bien largos, que funcionan casi como un tubo jet y son espectaculares. No los tengo yo acá en la Argentina. Eh, el día que los use, comentaré. Gracias. Muy bien. Acá algunas cirugías. No me quiero meter en la cirugía, en las técnicas propiamente dicho de cada patología. Simplemente hablar en general de la fonocirugía. Acá tenemos, esto es casi en tiempo real, un pólipo, miren, estamos trabajando, era algo, te digo, sabía que el pedículo era muy chiquito, va muy rápido, pues ven que prum, desaparece. ¿Ven? Veo bien dónde agarrar, todo eso. Perfecto. ¿Qué notan ustedes que no estoy usando? Una torundita de una lentilla de algodón. Trato de usar casi nada el aspirador. Miren que no uso aspiración, porque veo muchas veces que se usa la aspiración como palpador. Y uno lo que va haciendo, cada vez que chupa la mucosa, va produciendo microedemas. Y eso retarda después el postoperatorio. Fíjense, si voy a usar un aspirador, casi no toca las cuerdas vocales. Si tengo que aspirar la subglótica, le pido a mi instrumentadora que me clampee la manguera de succión, entro y después que la libere, pero no hago, y más en un profesional de la voz. Miren esta, tenemos acá, nos acercamos, un pólipo, lo voy a ir adelantando, ven que trato de usar no aspiración. Hago una incisión, para esto hay que tener todo el instrumental. Atención, lo decolo. ¿Y qué me permite? Voy a venir acá atrás. ¿Qué me permite hacer esa incisión? Ver bien el plano donde voy a cortar y separar bien la lámina propia. Entonces, fíjense, voy a separar. Perfecto. Me quedó ahí material. Y esto voy a decir algo que lo aprendí de un gran profesor, el doctor Domingo Suji, que
agarra y dice, uno de los objetivos de la fonocirugía es dejar los bordes rectos. Uno tiene que dejar los bordes rectos. Entonces después con esta pinza, que para mí es fundamental tenerla, una pinza es Saito, que tiene corte, uno va emparejando eso y miren cómo va quedando. ¿Ven? Sin hacer mucha fuerza, sin traccionar, nunca hay que traccionar con cosas, hay que cortar y listo. Lo agarramos y miren cómo queda. Eso. Derecho, creo que acá al final yo siempre veo, si ahí en la primera etapa, cuando pasa el algodón, se ve hasta en los vasitos de la lámina propia, quiere decir que no se tocó. Esto tuvo una recuperación muy buena y rápida. Muy bien, miren esto es una cirugía muy vieja, pero miren lo que tenía. Hicimos y nos encontramos con esto ahí adentro. Lo vamos disecando. Generalmente los quistes están agarrados o fijados en los dos extremos. Entonces, cortamos uno, cortamos otro y después lo retiramos. Había quedado un poquito. Listo. Como en esto me había quedado, es una cirugía muy vieja, me había quedado una brecha muy grande que la ven ahí y no tenía tissucol, nada. ¿Qué es lo que hice? No, no me gustaba cómo quedaba una brecha. Agarré con con una sutura 6-0, le di unos puntitos, le di un puntito sin tensión, sin nada, para afrontar los bordes. Así, simplemente que quede y sinceramente quedó espectacular. ¿Para qué muestro esto? Que uno no sabe lo que se va a encontrar o qué va a pasar en medio de la cirugía. Uno tiene que estar preparado para todo. Y esta es una cirugía de hace 10 días, no mucho. Es así, está sin editar nada. Miren, ahí estoy enfocando y ahí lo veo. Miren, esto es lo que me encuentro. Yo todavía no puse ni un aspirador. ¿Esto qué fue? Eh, no era, por suerte, no era un profesional de la voz, por si no, no lo hubiera permitido, pero en la institución donde estoy hay formación de residentes de anestesia, como todas las especialidades. Entonces, ¿qué pasa? Le costó al residente de primer año y y miren que yo hago algo que yo en mi celular siempre tengo el video del estudio del paciente que voy a operar para mostrárselo al anestesista. Entonces el anestesista ya sabe con qué se va a encontrar cuando ponga su laringoscopio. Entonces, ¿qué pasa? No hizo y con la punta del tubo endotraqueal me desgarró el pólipo. Miren acá. Acá puso uno más fuerte y cuando lo saco, miren, ¿ven ahí el desgarro del pólipo? Esto por nada, otra vez se han llevado el pólipo directamente y lo han arrancado. Entonces, uno tiene que estar preparado. Esto fue un desgarro. Yo todavía ni empecé a tocar nada. ¿Ven? Entonces, yo en estas cosas hago esto, lo abrimos. ¿Ven? Con otro tipo de palita voy separando. ¿Ven? Como ahí se ve bien el plano donde tengo que cortar. Toda esta mucosa está enferma. Dejarla es, es que se genere de vuelta. Hay que sacarla. Entonces, lo recortamos. A veces el ayudante no me avisa de que estoy tapando la cámara. Me quedó esto. Lo, muy cerca de la comisura anterior, no quería, entonces, brum.
Lo corto con mucho cuidado y miren cómo queda. Esto, ven, 11 minutos hasta que saqué el tubo, tardaron 12 minutos. No es que nadie me apuro, cuando uno ya lleva todo planificado, es mucho más rápido y cada uno sabe qué hacer, entonces no pedimos, uno no pierde tiempo, alcánzame esto, tráeme esto, está todo ahí y a disposición. Pasó esto, que simplemente el anestesista hizo eso, muy bien, se arregló y quedó perfecto. Muy bien, vamos a la etapa final, posoperatorio, complicaciones, odinofagia, muchas veces desgarros de los pilares de las amígdalas, tanto o por el anestesista o por nosotros, entumecimiento de la lengua, uno le tiene que avisar a la persona, durante unos días va a tener como un hormigueo en la lengua. Tos, esto hay que tratar de evitarlo, esto charlándolo con el anestesista puede darle medicación para que tosa menos, molestia en fauces, lesiones intraorales, trastorno del gusto. No es un paciente mío, pero hace un mes me tocó una paciente que la operaron en otra institución y literalmente perdió el gusto. Yo creo, pedí el parte, es una cirugía que en teoría en el parte quirúrgico dijo que fueron 40 minutos. Yo lo que aconsejo es que si la cirugía uno ve por X causa, sea un tumor, algo que eh, tarda más de 15, 20 minutos, es ver un momento que sin sangrado, todo eso, aflojar el suspensor, la presión, para que circule sangre, esperar unos minutos y volver a empezar. Dolor en ATM, piensen que cuando nosotros abrimos la boca al paciente y ponemos el tubo, se disloca la mandíbula de la articulación, con lo cual cuando sacamos el laringoscopio, acuérdense de acomodar de vuelta el- la mandíbula en su posición. Dolor cervical, principalmente en personas mayores, lesiones dentarias, ya lo hablé, siempre entumecimiento de los labios, y acá es algo no importante, importantísimo, la función del ayudante. La función del ayudante, y si en ese momento no tienen ayudante, de la instrumentadora durante la intubación con el laringoscopio, es controlar los labios, principalmente el labio inferior, porque ustedes no saben, uno va viendo, uno está en encontrar, exponer la laringe, y uno se olvida de esto, entonces el ayudante tiene que estar controlando porque el labio se mete y acuérdense de la presión que hace el laringoscopio sobre los dientes. He visto perforaciones directamente de mucosa a piel que la cirugía se le perfecta, pero hay que después explicar por qué tiene el labio hinchado, parece que lo agarró Rocky. Parálisis del hipogloso y otros. Acá me equivoqué, acá tiene que decir posoperatorio. Pero, En a ver, relación sí, a las ¿cómo? complicaciones, hay Sí, una pregunta que si operas pacientes con edema crónico de lengua y con para edema evitar, crónico de lengua, sí, sinceramente no me tocó nunca. Sí me ha tocado pacientes con, no diría macroglosia, pero lenguas bastante generosas. Y gente, si hay que operarlo, hay que operarlo. Hoy, por suerte, tenemos, si el paciente, siempre digo, si el paciente es adecuado para este tipo de técnicas, hacerlo a través del fibroscopio, con láser, con radiofrecuencia, con lo que sea, podemos operar, tomar biopsias, todo, en caso de que no se llegue a una intubación. y con qué impregnas los cotonoides. Yo lo hago con xilocaína al 2% y le agrego una ampollita de adrenalina. Me preguntarán por qué no uso, que también es válido,
solución fisiológica con adrenalina, que también es válido. ¿Por qué? Porque la lidocaína hace que, como se esparce por la subglotis, todo que lo voy usando, hace que el paciente tosa menos después. Pero podría usar tranquilamente solución fisiológica con adrenalina. Listo. Listo. Entonces, en el posoperatorio siempre está la discusión. Y si yo ahora pregunto a los 142 participantes qué tiempo de reposo le indican a todos los pacientes, cada uno le va a decir otra, según su experiencia o según lo que cree. Pero vamos a la evidencia. Miren estos artículos. Yo y colaboradores dicen, el descanso precipita el proceso de repitilización. Recomienda 2 semanas de reposo absoluto. Volvamos, ahora hago una pregunta. ¿Alguien intentó estar 2 semanas en reposo absoluto? La única vez que indico 2, o sea, 15 días de reposo absoluto de la voz es cuando hago una glotoplastía de Wendler, porque ahí necesito. Y no saben lo que le cuesta a la persona hacer reposo absoluto, no emitir sonido. Es muy difícil. La Academia Americana hizo una encuesta publicada, consultó a un montón de laringólogos y llegaron que el promedio hace 7 días. Piensen 7 días de reposo vocal. Kaufman, en un estudio retrospectivo, concluye que no hay un protocolo válido para el descanso vocal. Y Rousseau describieron un autorreporte de cumplimiento total del reposo absoluto en un 35%. Esto creo que es el más sincero de todos, el de Rousseau. Es muy difícil no emitir sonidos. Entonces, ¿qué hacemos? Este trabajo de Rousseau también, ¿cuál es la duración óptima del reposo vocal? ¿Qué hicieron? Probaron la respuesta inflamatoria post-microflap. Agarraron un pobre conejito, le hicieron con láser una incisión en las cuerdas vocales y fueron estudiando, fueron estudiando los distintos días y la secuencia. Y lo que vieron que la respuesta inflamatoria aguda en la cuerda vocal es entre el momento de la injuria hasta el tercer día. Después del tercer día hay un descenso importantísimo de la respuesta inflamatoria que va del tercero. En el tercero la curva cae casi absolutamente y termina por recuperarse hasta el séptimo día. Y después del séptimo día no hay evidencia de inflamación. Entonces, ¿qué hicieron? El profesor Irano dividió a 2 grupos de pacientes operados por los mismos equipos médicos, o sea, todos que usaban las mismas técnicas y todo, no es que agarraron al azar, lo probaron ellos y dividieron a los pacientes operados de fonocirugía en 2 grupos. A uno le dieron reposo absoluto por 3 días y al segundo grupo le dieron reposo absoluto por 7 días. Y ambos grupos comenzaron después del reposo con terapia vocal. Conclusión. ¿A qué conclusión llegaron? Que el reposo vocal por 3 días seguido de terapia vocal mostró mejores resultados que en el segundo grupo. ¿Qué demuestra esto? Que más de 3 días de reposo vocal absoluto no sirve. O sea, no mejora la calidad vocal posterior. Me van a preguntar, ¿qué es lo que hago yo? Yo le hago entre 48 y 72 horas de reposo absoluto y después, durante 5 o 6 días, yo les digo así, que digan entre 50 y 70 palabras por día. ¿Qué quiere decir? Para que no mantengan conversación. Hola, chau, ¿qué tal? Alcánzame esto. Palabras así sueltas. ¿Para qué? Para que no mantengan y que se termine por desinflamar la cuerda vocal. Pero
durante esos 7 días ya está empezando la fonoterapia. Eso es algo, es condición sine qua non. Y creo que acá terminamos. Gracias. ¿Preguntas? Sí, hay una de que si dejas algún manejo para la inflamación crónica de los pacientes, porque estos pacientes tienen inflamación crónica en la mayoría de los casos y sobre todo de lengua, insiste aquí el doctor Cruz Castillo, porque los pacientes ninguno entra sano y sin inflamación a ninguna cirugía. ¿Los estudios, la evidencia toma en cuenta todas las variables en los pacientes o solo hacen estudios para investigar y contestar una sola variable? No entiendo mucho la pregunta. Contexto. A ver, a ver, una cosita. La fonoterapia preoperatoria desinflama. La fonoterapia preoperatoria desinflama. Y te le puedo asegurar, y podríamos estar charlando toda la noche mostrándole casos de el paciente cuando lo envío a fonoterapia preoperatoria y el estudio previo a la cirugía, cómo cambia desde el movimiento de la cuerda vocal, la tensión de la cuerda vocal y la inflamación. Lesiones que están edematizadas, se disminuye el edema. Eh, la mayoría de estas lesiones son lesiones fonotraumáticas, con lo cual, si te referís, es que siempre va a haber edema, sí, siempre va a haber edema, pero para eso está la terapia preoperatoria. Les puedo asegurar que, entre otras cosas, desinflama mucho. De Y lengua, edema de lengua, sinceramente, no he visto. Si ahora sí, en el postoperatorio, por la presión que realizan el laringoscopio, sí he visto edemas de lengua. No, no, nunca llegaron a causar ningún inconveniente. Se le avisa al paciente que va a tener esa parestesias y con el correr de 2, 3 días el paciente mejora. perfecto. El doctor Rodríguez pregunta que si inyectas algún esteroide en la lámina propia para mejorar la inflamación posoperatoria. Buena pregunta. Mira, la doctora, esta doctora que justo, mira, se lo voy a mostrar. La doctora Fernanda Castromaggi presentó en el Panamericano un trabajo que está haciendo no de inyección de corticoides, sino de plasma enriquecido en plaquetas. Todavía no tiene gran casuística, pero sí, sí el trabajo a ciego empezó a demostrar que mejora la cicatrización y mejora la recuperación, tanto en tiempo como en calidad, mucho más rápido. ¿Por qué no uso esteroides? Podría usarlo en casos eh, puntuales, pero el esteroide en el músculo produce atrofia. Sí, por ejemplo, cuando tengo que operar un edema de Reinke grado 3, que opero de un lado y la mucosa quedó bastante dañada, puede pasar, si no los opero en la misma cirugía los dos. En el otro edema sí le inyecto triamcinolona y eso sí que mejora mucho. He inyectado en cantantes que se decidieron a dejar de fumar y tienen un edema de grado 1, un grado entre 1 y 2, con local he inyectado triamcinolona y realmente mejoran su calidad vocal. Súper. Y que si le permites al paciente cuchichear después de 48 horas. A ver, cuchichear, no. Hacer esto, escuchen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es preferible que griten. Porque traten de hacerlo ustedes, van a ver la fuerza que están haciendo con toda la musculatura laringea. Yo le digo al paciente, después del tercer día, empezá a hablar y hablas lo que te sale, normal.
sin elevar la voz y normal. Obvio, las primeras palabras te van a salir muy malas. No te asustes nada, porque 3 días sin hablar, sin movilizar músculo, la inflamación, estuvimos toqueteando y no pretendas salir cantando como Celine Dion, pero después de eso, después de algunas palabras que dicen, todo eso, la voz empieza a mejorar lentamente. Lo que sí a veces hago cuando el paciente está muy, muy, muy ansioso, cuando lo voy a visitar antes de irse a la habitación, le digo que diga en forma normal un hola. ¿Eso qué hace? Ay, disculpen. Eso que hace que el paciente ansioso que tiene el miedo de que, ay, perdí la voz, no voy a poder hablar nunca, ni les cuento un cantante, que se escuche la voz. Todavía no se dematizó porque todavía tiene el corticoide que le inyectó el anestesista en la anestesia, se escucha bien la voz y se relaja. Pues son todas las preguntas que tengo hasta ahora. Si quieres dar consideraciones finales. No, nada, no sé si está como la vez pasada, el doctor Masao está en la audiencia o no. Sí, sí, por ahí anda el doctor Masao y Doctor creo que, Masao, un gusto enorme que esté y es un honor para mí que esté escuchando esta charla. y ahorita creo que le van a dar entrada como ponente para que te pueda saludar, no te preocupes. Pues si no hay más preguntas ni más consideraciones, creo que podemos dar por terminado esta charla del día de hoy, tips en fonocirugía. Cualquier cosa, Nancy, está acá mi mail y mi Instagram. Me pueden preguntar lo que quieran, cualquier duda que surja, que será un placer contestarla y charlar y a veces discutir, que eso está, que es lo lindo de la medicina, intercambiar opiniones. Sí, claro, yo creo que necesitas venir a México para que puedas intercambiar opiniones. Inviten, inviten, díganle a Javier ahí, a Cleris que me lleve. Claro. Aquí ya, pues bueno, te manda excelente ponencia y muchas gracias y muchas felicitaciones también te envían. Y pues bueno, creo que Gracias. con esto no me queda más que agradecer a todos y principalmente a nuestros patrocinadores Ecleris. Por ahí está el licenciado Close, el licenciado Aguirre. No sé si tengan alguna consideración ellos. ¿No les da miedo hablar en público? Ahí está. Acá estoy, acá estoy. No, más que Perfecto. agradecidos, doctora Nancy, muy amable, muchas gracias por la invitación. Y acá con el doctor Marcelo, agradecidísimos de parte de Ecleris y Ecleris México. Ha sido un gustazo, doctor. Y por supuesto no faltará oportunidad para venir para acá, para un SMORL o algún curso internacional. Bien, bien. Lo conseguimos, Nancy. Súper, logramos. Bueno, un gustazo, gracias doctor Marcelo, gracias doctora Nancy, Igualmente, gracias Javier, Edgar, muchas gracias gracias. doctor Chong, con muchísimo gusto. Pues no me queda Ahora más mismo que le pasamos los agradecerles a saludos. Muchas todos gracias. su presencia, su Muchas gracias. asistencia, su vehemencia a la laringología y pues los esperamos en el 47º curso internacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, a celebrarse los días 26, 27 y 28 de febrero en el Hospital Español. Por allá nos vemos. Cuídense Pero mucho. ojalá, ojalá, ojalá. Dale, un Buenas abrazo noches. grande. Saludos a todos. Igualmente.